Hola, Shalom, amigos televidentes. Aquí nos encontramos en esta tarde un nuevo programa y esta vez con el señor embajador de Israel acá en México, Jonathan Peled. Shalom, buenos días. Shalom, muy buenos días. Hola, Shalom es el nombre del programa. Y entonces combinamos los dos mundos, que es la idea de este programa. Entonces, un placer y un gran honor para mí abrir el programa de Hola Shalom con el embajador Jonathan Peled. Jonathan, ¿podemos tutearnos? Sí, por supuesto. Sí, ok. Jonathan. Bueno, para comenzar un poco sobre un embajador, ¿sí? Que generalmente se lo conoce en la parte diplomática y en sus oficinas y sus banderas atrás, etcétera. Cuéntanos un poco sobre ti, dónde naciste y cómo llegaste así en esta historia, embajador. Bueno, Marcelo, en primer lugar, muchas gracias y felicidades por este programa. Bueno, yo nací en Jerusalén, no voy a revelar en qué año, pero después crecí en un kibutz en el norte de Israel. Y la verdad que no pensaba en su momento que voy a terminar como diplomático, ¿no? Fui a estudiar en la Universidad de Tel Aviv Economía y Ciencias Políticas. Y de ahí salió la posibilidad de quizás entrar en una carrera diplomática. Y después de una serie de exámenes y todos, fui aceptado a la Academia Diplomática. Y de ahí realmente empecé lo que relativamente tarde, digamos a los 31 años, lo que sería hoy mi profesión y mi carrera profesional. Tú dices tarde, a los 31 años, pero los televidentes tienen que saber de que en Israel, creo yo, que nuestros jóvenes empiezan todo un poco más tarde. Así es. Terminan sus 12 años de estudios, sí, a los 18 años y entran a la tzabá, al ejército. Así es. Los hombres 3 años, las mujeres 2. Entonces, y cuando en mi caso salen, más. y en tu caso hay más, pero cuando salen Sí. quieren liberarse de todo eso, de 12 años de estudio más 3 de ejército y se vienen a pasear y a turistear o por América Latina o por la India o por Nepal o por algún lugar, un año o dos, y luego comienzan la universidad. Y entonces, cuando todos terminan acá en América Latina la universidad, los jóvenes nuestros recién la comienzan. Así que empezar a los 30 una carrera es más o menos muy normal en Israel. Cierto, realmente por el ejército, a mí me tocó estar 7 años en el ejército porque fui en la Fuerza Armada y empezaba una carrera que quizás podría haber sido una carrera militar, y después estudiar y por supuesto viajar un poco, pero como a mí me llegó un poco tarde los estudios, aún en términos israelíes decidí de no irme un año de viaje alrededor del mundo, sino realmente después de una muy breve intervención empezar mis estudios académicos. Y ahora estoy recompensando lo que no viajaba en su momento, ahora como diplomático, mejor, ¿no? Ajá. Bueno, yo veo de que, ¿y qué es mejor? ¿Venir a América Latina acá con las maletas de diplomático o con una mochila de mochilero a las playas? Es una buena pregunta. Las dos tienen por supuesto, sus dimensiones y sus ventajas, ¿no? Creo que hoy en día como diplomático es la posibilidad de no solamente viajar y visitar los países en América Latina, sino poder vivir lo que un mochilero no puede hacer, porque él pasa de un hotel a otro sitio. Tiene una relación con las personas, pero no tan profunda como le toca a uno como un diplomático que vive, como en mi caso, 2, 3, 4 años en un país y realmente le facilita conocer la cultura, el idioma, la gente en una manera mucho más profunda. Aprovechando este tema, entonces cuenta acá a los televidentes, has pasado por varios países como diplomático y en varias funciones. Cierto. La mayoría acá en América Latina, entiendo, América. Sí, fue en cierta manera una casualidad, ¿no? Porque empecé en Turquía, mi primera misión diplomática fue en Turquía hace 25 años. Y después me tocó realmente llegar a Argentina, es donde también aprendí el idioma, el famoso castellano.
¿no? Que usted lo conoce mejor que yo. Pero yo estoy arruinado con el castellano, ahora ¿sí? estoy tratando de hablar español y no me sale siempre. Sí. Y sí, la verdad que empecé a especializarme en América Latina. Me tocó después también ser embajador en El Salvador, fue mi misión anterior. Y en el intermedio también tuve la suerte de estar en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y ya desde más de un año aquí en México. Entonces se puede decir que en cierta manera estoy especializándome en América Latina. Aunque mi preparación es también en la diplomacia pública, ha sido portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Israel, también portavoz en Washington, pero sin duda hoy yo diría que México es el puesto más importante, más alto y quizás está más desafiante de todos los puestos que yo he tenido hasta hoy. Bueno, entonces ya tomando eso, le voy a pedir acá, la gente acá tienes la foto número 1 hablando y te vemos ahí con el presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto. Cuéntanos un poco de esa relación diplomática entre México e Israel. En primer lugar, yo diría que hoy México, junto con unos 2 o 3 otros países en América Latina, como Colombia y Perú, son los países en los cuales tenemos las mejores relaciones a todos niveles, en nivel político, pero también en nivel económico y cultural. De hecho, tenemos la visita del presidente Peña Nieto previsto para el año que viene a Israel, en reciprocidad a la visita que realizó aquí el presidente Shimon Peres en el año 2013, de lo cual tuve el gusto, el honor de acompañarlo en mi función anterior. Sí, sí, yo también como empresario ahí en la delegación. Cierto. Sí. Y creo que hoy en día México, de todos los países de América Latina, es el país con el cual tenemos el intercambio en estos 3 ámbitos más amplio que cualquier otro país. Y es un momento muy oportuno realmente de desarrollar más esta buena voluntad, este acercamiento político, cultural, económico, para hacer más en temas de tecnología, de agricultura, de los cuales seguramente vamos a hablar Sí, enseguida. Sí. Vamos a hablar de todos esos temas y ahora voy a aprovechar con el tema de México, qué es lo que ya se está haciendo. Por ejemplo, México es un país muy grande. Yo he descubierto que México creo que no es un país, son 32 países juntos, ¿sí? Que forman un gran continente con un potencial muy, muy, muy grande, con 3.000 kilómetros de frontera, con el mercado más grande del mundo. Que algunos mexicanos todavía piensan, y algunos piensan de que es un problema, pero les comento, ojalá en Israel tuviéramos 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Qué es lo que estamos hasta ahora haciendo en la presencia de Israel en todos los temas y en los diversos estados? Más allá del nivel político, diría que hoy en día el empuje principal es en el campo económico. En primer lugar, tenemos un tratado de libre comercio que se firmó en el año 2000, que queremos ahora actualizar porque no sentimos que está aprovechando la gran potencial en comercio entre ambos países. Hoy estamos hablando de más o menos 650 millones de dólares en comercio, que podría ser mucho más. Tenemos cada vez más inversión israelí aquí en México, en farmacéutica, en agricultura, en recursos hídricos, tecnologías de agua, etc. Y también una inversión mexicana cada vez también más interesante en Israel, por ejemplo, en campos como cemento y campos de minería. El turismo entre ambos países es otro campo muy interesante, cómo atraer más turistas mexicanos a Israel, porque a México ya llegan unos 40.000 israelíes al año, que es una linda cifra, considerando la distancia entre ambos países. Y creo que hoy el nombre del juego, para decirle, es la tecnología, cómo realmente traer más tecnología israelí, utilizar el talento mexicano, el poder manufacturero que tiene México, su cercanía al mercado de la América del Norte, ¿no?
y una superficie que ojalá tuviéramos, ¿no? Un pedazo, porque al final Israel es el tamaño de Hidalgo. Sí. Entonces somos pequeños. Yo no sé si nosotros somos 100 veces más pequeños que México o México es 100 veces más grande que nosotros. ¿Sí? Todavía Sí, no claro. sé bien, pero ahí está. La perspectiva está ahí igual, ¿no? Sí. En las proporciones. Yo le pido la foto número 2, la anterior, por favor, porque estamos hablando y era así este orden. Acá vemos ahí la instalación de un grupo de amistad. Entonces, todo esto que estamos hablando veo que se transmite también en una gran amistad, tanto a nivel personal, organizacional y también político o institucional. El grupo ese que se formó es un grupo que puede relacionar más y ayudar a que esas relaciones que está hablando Jonathan se puedan hacer más rápido y mejor acá entre México e Israel. Sin duda, creo que ese tipo es un grupo de amistad del Congreso de México, encabezado por el miembro del Congreso Carlos Iriarte. Manifiesta en primer lugar el acercamiento también a nivel político entre ambos países, pero también es una herramienta para poder promover un intercambio en distintos niveles. No hablamos, pero por ejemplo, en educación, cómo podemos cooperar en temas de educación, en temas de salud. Hablamos ya del campo agroalimentario. Y la idea a través de este grupo de amistad es realmente también invitar a diputados, presidentes de comisiones en el Congreso mexicano que vengan a visitar a Israel, que conozcan los retos, los desafíos, los logros que ha logrado Israel y ver en qué manera puede ser también útil y beneficioso para México intercambiar experiencias entre Israel y México. Mira, lo que estás diciendo, por supuesto, me lleva a la próxima foto, por favor, con respecto al grupo Shalom. La foto número 3, por favor, si la pueden poner. Tenemos ahí las misiones esas de los ex becarios. Durante muchos años, ¿sí? Israel tiene la cooperación, la Agencia de Cooperación Técnica Internacional, MASHAV, de la cual yo tengo el grato honor y mucho placer y muchos buenos recuerdos de haber pertenecido como externo en la parte de MASHAV SINATCO. MASHAV es el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la ayuda internacional, y que tiene varias, estoy explicándole acá a los televidentes, que tiene varios departamentos de acuerdo a la parte técnica que los organiza. SINATCO, en este caso, es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Israel, como hay otros en el Monte Carmel, otro en Aronofri, en educación, en ciencias, etcétera. Aquí tenemos un grupo. Yo veo la gran calidad de la gente que va y la gran calidad de la gente cuando vuelve, que se vuelve un embajador, ¿sí? De muy buena voluntad. Tuviste la oportunidad de estar en uno de los encuentros y ¿cómo ves eso, el Club Shalom, desde el punto de vista de embajador? Para nosotros es una cosa de gran orgullo y satisfacción, ¿no? Porque, como bien mencionó, todos estos personas que han visitado a Israel han sido capacitados, vuelven a México, no solamente aplican la experiencia, cosas que han aprendido en Israel, sino se convierten en cierta manera en embajadores del Estado de Israel. Creo que lo importante en todo este proyecto es que Israel ha tenido que desarrollar el recurso humano por falta de recursos naturales, ¿no? Y por eso ponemos tanto énfasis en el desarrollo del capital humano y justamente estas capacitaciones que hacemos para técnicos y profesionales mexicanos es para compartir con ellos nuestras experiencias, el proceso de crear una nación, de nation building, que vuelvan a México y realmente pueden aplicar esta experiencia y contribuir más al desarrollo de México. Este es al final el objetivo, algo que creo que está teniendo un éxito grande y queremos seguir ampliándolo y mejorándolo.
Bueno, gracias. Jonathan, nos vamos a un receso de publicidad, ¿sí? Y volvemos nuevamente aquí con el embajador de Israel en México, el excelentísimo Jonathan Peled. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, seguimos acá en esta segunda parte del programa con el embajador de Israel en México, Jonathan Peled, que me permitió llamarlo, ¿sí? Nos vamos a tutear, Jonathan. Jonathan, estábamos hablando antes del receso del Club Shalom y de la importancia, ¿sí? de esos viajes de reconocimiento, tanto de un lado como del otro, para después poder ampliar esa unión de intereses, tanto económicos, culturales, etc. Entonces yo me quiero ver ahora para explicar todo esto desde el punto de vista israelí. Como israelí, que nos ven en Israel, se habla de América Latina como un bloque. La gente, no todos distinguen entre países. Entonces, ¿cómo ves tú ahora como israelí que tuviste la gran oportunidad de estar por tus funciones en la Argentina, luego como embajador en El Salvador y ahora embajador en México, y también en Washington, que es también América, ¿sí? Pero ¿cómo podés vernos como Israel a América Latina en su conjunto y en sus diferencias? Yo diría que realmente Israel ve en América Latina un continente, una
agrupación de naciones muy amigos. En primer lugar, tenemos un gran aprecio hacia los distintos países de América Latina, por supuesto cada uno con su característica. Pero acordamos que los países de América Latina eran los primeros países que reconocieron al Estado de Israel en 1947-48 y hemos siempre tenido alguna atracción hacia este continente. Una prueba es la gran cantidad de israelíes que de hecho viajan como mochileros a conocer este continente tan hermoso. Creo que hay también algo que nos une con los pueblos de América Latina, que es la calidad humana. Creo que como israelíes tenemos mucho en común con este espíritu, esta calidez humana que encontramos especialmente en México, pero también en otros países que mencionó. Y creo que también compartimos algo del fervente espíritu de emprendimiento, ¿no? Que también nos ayuda mucho a hacer una conexión, una relación muy rápida, a diferencia de otras culturas en el mundo que quizás son un poco más distanciados, un poco más quizás frías. Para nosotros, para mí, digamos, en lo personal, es muy fácil hablar con los mexicanos en una manera muy cordial, como estamos hablando ahora, y establecer una relación que nos permite después trabajar juntos y proyectar en cosas comunes, si es en la vía diplomática, si es en la economía, en comercio, negocios, etcétera, ¿no? Sí, yo tuve el grato honor, si ponen la próxima foto, la número 4, en pantalla, de estar en el momento que nos habíamos encontrado justamente con este grupo de Club Shalom que hablamos en el anterior, donde ahí Jonathan en Tasco, a través del presidente municipal te está dando un certificado de huésped honorable. Y yo no solamente estuve viendo al presidente municipal y a la parte solamente del acto, sino a la gente que verdaderamente emocionada y con una relación con Israel que a veces excede solamente del tema económico o cultural. Y eso es, primero, que es esa recepción, es parte de esa calidez que tiene este país y América Latina. Así es. Pero, ¿qué diferencias ves, por ejemplo? A ver, un poco. Estuviste en Argentina, estuviste en El Salvador y en México. Son 3 países desde aquí diferentes. Cierto. ¿Qué podemos ver de esa diferencia? En primer lugar, bueno, la magnitud, ¿no? Por supuesto, en comparación a El Salvador, que es un país pequeño que podía identificarse con Israel, por ejemplo, por ser un país igual del tamaño, ¿no? Entonces, con México creo que, bueno, hay una comunidad judía también, hay que también mencionarla, que también juega un papel muy importante, es un puente entre ambos pueblos, entre ambos países, y una comunidad que se involucra mucho en la sociedad mexicana. Pero en México yo trato por lo menos de salir de la Ciudad de México a visitar gobernadores y alcaldes en el interior del país, para decirle. Cada estado tiene su particularidad, su comida, sus tradiciones, que es algo de encanto, ¿no? Y creo que aprecian mucho el hecho que uno hace el esfuerzo para ir y conocer. Creo que esto es quizás una manera, o sea, aprecian el hecho que yo tomo un vuelo y viajo 3 horas ahora para llegar a Chihuahua, para ver qué posibilidades hay. Y hay un aprecio también hacia Israel por haber sido un país, seguimos ser un país pequeño, pero que logra, a pesar de todas las condiciones adversas, desarrollarse, seguir adelante. Y estamos también dispuestos, y esto también reconocen, que estamos dispuestos de compartir nuestras experiencias. Entonces, venimos de un punto de vista muy, para decirle, en hebreo se dice en la altura de los ojos. O sea, no somos un país grande, con un pasado colonial o algo que viene ahora a enseñar a México qué hacer, sino venimos como amigos, un país pequeño que quiere compartir experiencias con México.
Y creo que esta es una parte del secreto del éxito de la relación entre ambos países. Para que los televidentes entiendan bien lo que es un país tan chiquito como Israel, creo que Israel es el único país del mundo que el norte y el sur están en el mismo lugar. Así es. Bueno, eso también nos permite, cuando hacemos giras o cuando hacemos estudio en pocos días, poder tratar de acumular una gran experiencia entre un pequeño país que está en el mismo lugar, pero que es diferente, la Galilea, ¿sí? Y cuando uno invita a uno a Israel por 4 días, sí, es posible. No se puede invitar a alguien 4 días a México, es solamente para conocer quizás un barrio en la Ciudad de México. Jonathan, he escuchado el chiste famoso del turista que llega a Israel y dice, yo quiero conocer todo el país, y le preguntan, ¿y a la tarde qué quiere hacerse? Bueno, pero después vamos a hablar, después de algunas preguntas que seguimos acá, sobre justamente esa gran tecnología y ese gran aporte que hemos dado y que seguimos dando en conjunto tecnológico de un país que no pareciera que fuera tan chiquito. Es decir, ¿de dónde sale esa fuerza o esa energía, dinamismo, para ser un país tan chiquitito, pero que ha dado muchos premios Nobel, que tiene llamado el Startup Nation, que luego quiero hablar con respecto luego al tema rural, en la última parte? ¿Cómo le explicas eso de Israel? Mencionamos brevemente antes de que realmente por falta de recursos naturales, Israel no tiene agua, una tierra árida, no tiene una vecinidad con quien también puede comercializar. Por todas estas razones realmente no nos quedó otro que desarrollar el capital o el recurso humano, y nos obligó realmente a buscar tecnologías y ir desarrollando el país sin tener petróleo y minerales y otros recursos. Creo que también hay algo en la cultura, en la mentalidad israelí, que es muy de un espíritu muy innovador, muy emprendedor. Somos una sociedad que no es jerárquica, hay una informalidad muy grande, entonces es muy fácil para, por ejemplo, en una compañía, el CEO o el presidente sí puede hablar también con un empleado y este empleado también se siente suficiente cómodo para decir al señor presidente, mire, creo que acá tenemos un problema, o quizás sugiero hacer esto en una manera un poco distinta. En esta manera, la más participación que tienen los ciudadanos y la gente que integra el ejército o una compañía, más uno puede realmente expresar, digamos, el talento humano. Entonces, esta es una característica que es particular a Israel, ¿no? Fíjate, hablamos en el primer tramo del tema del ejército, un poco de tu paso, y no solamente 3 años, sino muchos más. Y hay algunos que opinan que justamente el hecho del ejército, de ver a jóvenes que aprenden, entre otras cosas, a trabajar en equipo, a recibir órdenes, pero con lo que llamamos en hebreo cabeza grande, es decir, poder discutirlas en su momento, ¿sí? Aportar, poder tener, llegar a objetivos, ponérselos y llegar. Todo eso hace, ¿sí? En esos 3 años, o 2 o 3 años de ejército, que después lo que tú estás explicando, ¿no? Sí. Por parte del tema. Y hay otros que opinan también, he leído, muy interesante, sobre la parte Miluim. Miluim es la reserva activa que tienen los ciudadanos de Israel hasta los 50 años, 55, que van una vez por año generalmente al ejército. Entonces, donde también se llama, me van a perdonar, ustedes van a tener que aprender hebreo, los que nos están escuchando, porque me suena ahora hipuja status, y una revuelta del estatus social. Tienes la posibilidad por ahí, no sé, en un banco. Entonces está el director del banco y está el cajero, ¿sí? Pero de repente los dos van al ejército de Miluim y el cajero es el oficial y el director del banco es un soldado, y ahí se invierten las cosas, y eso ha traído una cierta democratización
de la sociedad israelí. ¿Lo ves así también? Sí, sí, sin duda. Creo que realmente la diversidad y el pluralismo en Israel es también una característica que contribuye a la sociedad en desarrollarse. Pero como bien mencionó, yo defino al ejército de Israel como un crisol realmente social, porque todos los jóvenes, mujeres y hombres a los 18 años, ricos, pobres, del norte, del sur, más educados, menos educados, todos están obligados a formar parte, a hacer su servicio militar, y realmente facilita realmente una cohesión social, una democratización, como mencionó, y también este ámbito aborda a estas personas también herramientas tecnológicas. Si yo pienso, cuando yo tenía 20 años, estuve yo encargado de 20 personas y manejando un tanque, un avión. No hay mucha gente a esa edad en el mundo que tengan tanta responsabilidad y tanta involucramiento en una institución como el israelí joven. Y por eso cuando salen y cuando salimos todos, venimos ya mucho más preparados al mundo real que digamos en otros países o por lo menos en una edad más temprana. Vamos a hacer un paréntesis del mundo real para salir al mundo turístico y por favor la próxima diapositiva, donde aquí nos vemos en un paseo que hicimos por Tasco, ¿sí? Tienes oportunidad en tu vida diplomática tan seria, de corbatas, de reuniones, etcétera, de hacer vida, de conocer el lugar, los lugares tan bonitos que tiene este continente, como dijiste, sus comidas, sus costumbres. ¿Hay tiempo para eso? Absolutamente. Yo trato realmente, creo que es uno de los beneficios realmente de ser un diplomático, es poder combinar con el trabajo también este espacio ocio, para decirle, ¿no? De también hacer turismo y conocer, y de hecho he sido muy afortunado porque he visitado ya 12 estados por trabajo, pero también he podido aprovechar para quedarme un día para hacer un poco una recorrida, ¿no? Y muchas veces, de hecho, los mismos gobernadores y alcaldes quieren que uno conozca su estado, su ciudad, su pueblo, entonces también te facilitan hacerlo. Entonces creo que es el mejor de ambos mundos, poder hacer business and pleasure, como se dice, al mismo tiempo. ¿Sabe el ministerio nuestro en Jerusalén de Relaciones Exteriores de que tienes que estar acá 7, 8, 9 o 10 años para recorrer todo este país? Porque con 3 o 4 años... No alcanza. No, por supuesto que no. Sí. ¿Sabe eso? Sabe esto, pero también les preocupa en Israel no siempre que no piensen que uno está pasándolo demasiado bien en México, porque si no me van a traer de regreso. Bueno, entonces no vamos a comentar de que tuvimos la oportunidad de ese encuentro en Tasco, que estuvimos juntos con la gente del Club Shalom, de recorrer algunas opciones. Verdaderamente la ciudad esa de Tasco es muy interesante, y ahí aprendimos también algo sobre el mundo judío, de que en el año ya 1500 había una comunidad judía en esa zona, y quedamos en algún momento, nos recomendaron ir a ver lo que llaman en algún lugar muy cerca de Tasco la primera sinagoga o la primera mikve. Mikve es el baño ritual de los judíos, donde se encuentra una cuestión así, es probablemente o casi seguramente de que hubo una vida judía. Y la idea era justamente por la platería y por todo eso, donde los judíos que venían de España y se escapaban de la Inquisición, pasándose, ¿no? Luego los conversos o los marranos hicieron su vida. Entonces, no le voy a comentar nada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta parte no se la vamos a mostrar, pero algún día tenemos que pasear por esa zona. Se llamaba Juliantla y nos dijeron que se llamaba antes Judiantla, o sea, el lugar de los judíos. Y aparentemente hay una primera presencia ahí de judía del siglo XVI aquí en México, que debería ser muy interesante explorar y conocer un poco más la historia sobre este sitio que pudimos visitar. Yo estuve una vez más en Tasco
y logré llegar y fui a verlo. ¿Sí? Entonces, Bueno. Entonces sí. luego en el receso que vamos a hacer ahora, me va a comentar para dejar eso en la expectativa de poder invitar acá al embajador a otro programa que nos cuente a todos. Salimos al receso y seguimos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. No, es verdad, que no me equivoco. Ah, no. Muy bien. Estamos acá, ¿sí? Decía de que no llegamos a muchos temas, Ador y Jonathan. Entonces, comencemos en esta última parte con la parte de la cooperación técnica de israelí para América Latina. Y se puede poner la próxima foto, la número 6, la sexta. Vemos acá un ejemplo de esa cooperación que es con la clínica del autismo. ¿Qué es lo que se hizo ahí y en qué forma colabora Israel con esos temas? Bueno, en las capacitaciones que tratamos de brindar a técnicos y profesionales mexicanos, es también el área de salud. Y acá trajimos expertos israelíes justamente que podían entrenar a enfermeros y enfermeras mexicanos
que tienen que trabajar en esta clínica para jóvenes con autismo. Y enseguida, cuando se inauguró esta clínica, me invitó el jefe del gobierno de Ciudad de México para estar al lado de él cuando se inauguró. Y este es solamente un ejemplo de muchos, porque lo hacemos en temas de salud común, de educación, de agricultura, empoderamiento de las mujeres, pequeñas y medianas empresas, en fin, todo lo que podemos realmente brindar capacitación o en México o en Israel. Bueno, aprovechando eso, sí, la próxima diapositiva, por favor. Entonces sigamos con el tema de la colaboración técnica israelí en la parte de agricultura, que es el tema que más manejo y que me llevó acá a este gran país. Están poniendo ahí al revés, pero bueno, este es... con el subsecretario de Agricultura, ¿no? Sí, estamos medio caídos por ahí. Ahí estamos. Que no se ofenda. Sí, por favor, sí, con el subsecretario, el contador Jorge Narváez. El subsecretario de Agricultura es Zagarpa. Zagarpa es el ministerio o la Secretaría de Agricultura, con todo su nombre largo acá en México. ¿Cómo es la relación en ese tema? ¿Cuántas empresas hay? ¿Qué se está haciendo en el tema de agricultura en México? En general, contamos hoy con más o menos unos 200 y algo de empresas israelíes en México, de los cuales pensamos que un cuarto, por lo menos 50 empresas israelíes están en una u otra manera relacionados con el campo agropecuario o relacionado con agua, que también tiene por supuesto su dimensión en la agricultura. México goza de una tierra enorme, muy fértil, con un mercado interno y un mercado de exportación a Estados Unidos muy, muy grande, en lo cual se necesita aprovechar realmente y sacar más de los cultivos. Y ahí es donde realmente la tecnología israelí, la experiencia israelí, empezando por métodos de irrigación, pasando a fertilización, siguiendo con, por ejemplo, todo lo que es la genética, cómo hacer una fruta o un vegetal mejor, y hasta también cómo hacer todo el post-harvest, la producción, digamos, después de la cosecha y la comercialización. Toda esta cadena de valor tan importante son cosas en las cuales Israel puede brindar su tecnología y su experiencia, y esto es básicamente o principalmente lo que estamos haciendo a través de estas empresas. Tenemos una participación muy buena, estuvimos juntos nosotros en Irapuato, en agroalimentario, hay también una presencia importante, entonces, pero hay mucho todavía para hacer, mucho más para hacer. Ya recibí el teléfono del nuevo agregado económico, empleado para volver a hacer Irapuato, y va a ser un placer porque Irapuato es no quiero desprestigiar las demás, pero es una de las expos, sector agropecuario más importante acá en México. Definitivamente, junto con otras de Sinaloa, Agrobaja, etcétera, y en el sur, pero esta es importantísima, y la presencia así de Israel y de las empresas israelíes que ya están, ¿sí? Es importante. Yo quiero la última diapositiva que traje, es justamente representa la última variedad de la variedad de la tecnología en Israel y la unión, porque a Israel lo llaman el Valle del Silicón del Medio Oriente, ¿no? Y está el famoso libro Startup Nation, donde tenemos más de 300 de las grandes empresas de high-tech tecnológicas en Israel, con su R&D, su desarrollo, investigación y desarrollo. Y por el otro lado, Israel también somos un ejemplo en eso de la agricultura moderna. Y hemos unido esos dos para hacer la agricultura de precisión. Que después de la reunión que tuvimos con el señor subsecretario, el desayuno, que muy agradecidos por la invitación, de ahí surgieron varias cosas, entre ellos el tema de una gira tecnológica. En esa gira tecnológica fuimos a ver lo que es el high-tech israelí. Y
el high-tech israelí me remonta entonces a el antepasados de Washington, cuando estabas sirviendo en Washington, con el tema justamente relacionado, entiendo yo, del public relation, de las relaciones públicas, porque después me voy a despedir acá, cuando sea el final del programa, del señor embajador, como un embajador de las redes sociales, ¿no? Entre una de las cosas. ¿Cómo fue esa experiencia de las redes sociales, donde tengo entendido, y por muy buenas fuentes, porque en ese momento también mi hija estaba en Nueva York, en el consulado, trabajando en ese tema, y tengo entendido de que fue Israel el primer país del mundo que aprovechó las redes sociales para su diplomacia pública. Cuenta un poquito de eso. Bueno, es cierto, realmente hemos descubierto, a pesar de ser una parte del gobierno y ser quizás a veces con una imagen burocrático, hemos entendido que para acercarnos más no solamente a los jóvenes, pero a las sociedades, no es suficiente usar las herramientas tradicionales, sino también hay que empezar a aplicar las redes sociales. Hoy en día el nombre del juego es acercarse a través de Twitter, Instagram, Facebook y todas las redes, ¿no? Y hemos entendido que podemos de esa manera también manifestar y proyectar un poco qué es Israel, porque al final estas redes sociales también son una manifestación de un desarrollo tecnológico. Entonces nos sirve en ambos casos de mostrar lo que hemos logrado y también proyectarlo e intercambiar nuestras ideas con otros. Pero quisiera aprovechar estos últimos minutos también para destacar, y también lo hacemos, lo difundimos a través de las redes sociales, que Israel y México han firmado un acuerdo de desarrollo de investigación y desarrollo industrial, México-Israel, en lo cual queremos llamar a empresas mexicanas colaborar con empresas israelíes en investigación y desarrollo. Hay un fondo mutuo, cada país ha puesto $1 millón para apoyar a estas compañías, y este es un ejemplo más en lo cual podemos cooperar México e Israel con experiencia, con tecnología, con investigación y desarrollo común. Y creo que esto sería muy bueno. Lo firmamos hace un poco más de un año con CONACYT y llamamos realmente a empresas y empresarios mexicanos a aprovechar esta oportunidad, acercarse a la Embajada de Israel, a CONACYT, con usted también, para ver cómo mejor aprovechar esta oportunidad. Sí, es verdad, estamos adelantando varios de esos temas que, vuelvo a decir, por el tiempo que tenemos acá con el embajador, así como va a necesitar más de 10 años para recorrer todo México, vamos a necesitar más de 10 horas para poder actuar. Por último, ahora estamos hablando, vamos a pasar a las redes sociales, a una gran red social que hubo antes del high-tech, que se llama Kibbutz. Bueno, y el Kibbutz, donde escuchamos que parte de la infancia, ¿qué es el Kibbutz? Bueno, el Kibbutz realmente es un modelo único en Israel o para Israel. Fue creado antes del establecimiento del Estado de Israel en los años 20 del siglo pasado, con la idea de construir una comunidad o una colectiva socialista, en lo cual es igualitaria, o sea que cada uno brinde lo que puede y recibe lo que necesita. Hace los primeros 50 años del Estado de Israel ha sido realmente un modelo muy exitoso, porque nos facilitó la posibilidad de producir y manufacturar, digamos, muchas cosas en una manera mucho más eficiente, porque uno en esta manera realmente comparte recursos, divide los ingresos y ahorra mucho en el proceso. Y realmente fuimos pioneros en la parte agrícola, los kibbutzim. Hoy en día los tiempos han cambiado, el kibutz existe, pero ya no como un modelo igualitario socialista, sino más bien como
solamente una colectividad, pero es algo que quizás podría ser en parte, por lo menos, aplicable también aquí en México, en otras partes de América Latina. Tú sabes, dicen en Israel que hay muy pocos locos que siguen con la bandera del kibutz, etcétera. Yo soy uno de ellos, porque también pertenecía a un kibutz y veo la gran fortaleza y la gran enseñanza que me dio el kibutz, es que 1 más 1 da 1000. Así es. Y entonces ese gran pensamiento, tratar de llevarlo justamente aquí, a América Latina, donde el trabajo en conjunto no siempre es un tema que se da. Pero bueno, ya estamos por terminar y entonces quería agradecer Jonathan, y simplemente con medio minuto al final para decir cómo podemos hacer o cómo se puede ampliar esta comunicación a través de becas y de cursos y de proyectos entre Israel y México. En primer lugar, aprovechar los acuerdos que ya tenemos entre México e Israel, entre ellos investigación y desarrollo, acercarse también a la embajada para ver qué posibilidades de becas y de programas hay en Israel y trabajar juntos. O sea, México hoy en día como país del OCDE, por supuesto goza de menos becas y aportes que países que están en nivel de desarrollo menor, pero siempre estamos buscando más cómo integrar más a la sociedad mexicana con Israel. Entonces los invito realmente a acercarse y ver en qué manera podemos hacer más. Bueno, con estas palabras de acercamiento que las tomamos muy en serio, yo en algún momento espero que muy pronto podamos también invitarte a un gran rancho demostrativo de las tecnologías israelíes que estamos tratando de aterrizar, como se diría acá en México, y bastante adelantados porque hay mucha buena voluntad y creo que hay mucho en eso de lo que proponer en conjunto entre México e Israel. Entonces, ahora muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias por la presencia. Y felicidades también a ACL TV y a usted por ese programa y que tengamos mucho éxito juntos. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.